Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué le parece si saluda con gozo esta mañana a un hermano? Dígale: Dios te bendiga, me da gusto verte, qué bueno que viniste a adorar juntos a nuestro Dios esta mañana, qué bueno que viniste a alabar. El cristiano, el creyente viene, qué bueno que viniste a dar gracias a Dios conmigo. Somos tus hijos, somos tu pueblo, y a una voz venimos a alabar y a una voz venimos a adorar. Y me da gusto saludar a los que siguen la señal a través de internet. Me da gusto saber que hay hermanos que están pendientes de escuchar la palabra de nuestro Dios, y no se le olvide hacer discípulos, no se le olvide hacer discípulos. Amén. Nuestro propósito como iglesia es hacer discípulos. Ese es algo que tenemos que tener siempre en mente. Bien, ¿cuántos están listos para recibir la palabra del Señor esta mañana? El Señor nos dice: manos arriba, rodillas fuertes. Es el mensaje de esta mañana. Manos arriba, ¿verdad? Y rodillas fuertes. ¿Dónde está esto? Carta a los Hebreos. Esta mañana, con gozo, nos agarró el temblor, dice el hermano Esmán. No sé si con las manos arriba, pero una que otra rodilla medio difícil. Hebreos 12 dice la palabra de Dios. Quiero que vean a partir del versículo 12 y versículo 13, todos en su Biblia vamos a leer juntos. Son dos textos pequeñitos, dos textos muy pequeños en los que vamos a meditar esta mañana. ¿Ya lo tienen? Muy bien, ¿qué dice? Leamos todos juntos Hebreos 12, versículo 12 y versículo 13. ¿Qué dice? Por lo cual, vamos a leer una vez más, ¿le parece? ¿Qué dice? Por lo cual, y haced sendas derechas. Ahí está. El mensaje de esta mañana es: manos arriba, rodillas fuertes. Bien. Este mensaje escrito a los hebreos es un mensaje a creyentes. No es un mensaje para gente que no conoce de Dios. Este es un mensaje que está hecho para gente que conoce a Dios. La pregunta es: ¿en qué momento se nos cayeron las manos? ¿En qué momento se nos doblaron las rodillas y se nos paralizaron? Estas dos cosas que están aquí, manos y rodillas, ejemplifican la vida tuya, nuestra vida delante de Dios. Ejemplifica tu condición, y no es que te levantaste con actitud positiva, no es que te levantaste con el ánimo y el optimismo y el entusiasmo de que hoy todo va a estar bien. Eso no tiene nada que ver. La palabra de Dios comienza en el capítulo 12 de Hebreos, que la mirada del cristiano, si usted lee Hebreos 12, dice que la mirada del cristiano debe enfocarse, centrarse en la persona ¿de quién? De Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Quiere decir que el poner la vista en Jesús, estamos recurriendo a un acto de fe. De tal manera
que lo que la carta le está diciendo al cristiano es que en tu condición de seguidor de Jesús no debes quitar tu vista de Él. Eso es lo que está diciendo. Pero, como ustedes recordarán, el hermano Daniel que nos predicaba en el aniversario, Pedro fue a Jesús manteniendo su mirada sobre Jesús y entonces caminando sobre el mar. Cuando quita su mirada de Jesús, entonces las manos caen y las rodillas ya no funcionan igual. Pero usted puede decir, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida? Bueno, esto tiene que ver con nuestra vida porque el Señor Jesús está diciéndonos a nosotros en el capítulo 12 que debemos considerar en no desmayar. El mensaje central de Hebreos 12 para mucha gente no solamente es la fe, sino que es el no desmayar por falta de fe. Yo me acuerdo en una ocasión que nos invitaron a algunos hermanos de aquí de la iglesia a ir a un rancho cerca de la Huacana. A lo mejor Miguel se acordará, o la familia Vargas, un rancho que se llama La Sauda, para la Huacana. Y nos bajaron al pie de la carretera y las personas que eran originarias de ahí, o que por lo menos sabían bien el camino, nos dijeron, aquí cerquita. Ese es el clásico, ¿verdad? Aquí cerquita está. Y mire, cuando uno lleva mochila con agua, con comida, los que llevan niños chiquitos, los que llevan cosas para preparar, porque era un día de campo en un rancho desconocido. Nos dijeron que había unos ríos que se podía pescar y que ahí se podía pescar hasta con la mano. Y íbamos bien entusiasmados todos. Pero cuando empieza uno a subir cuesta arriba los cerros, hermanos, uno empieza a preguntar cuánto falta. Y la respuesta es, ya casi. Después de la cuesta arriba viene la cuesta abajo. Y uno dice, no es fácil, en un cerro no es fácil bajar un cerro, y menos como le digo. Y cuando llegaste en la parte baja, escarpada, entre piedras, riachuelos, y tú dices, ¿ya? No, ya casi. Y tú ya empiezas como que a desmayar, a perder las ganas y el interés de llegar. Finalmente, no sé si a ustedes les ha pasado, en una condición así, te dicen, mire, allá se ve, pero ese allá se ve, uno lo mira en distancia corta con los ojos, pero caminado y en el cerro, y con mochila y niños y todas las familias que íbamos, finalmente llega lo que siempre sucede. El que se cansa busca una piedra en el camino y ¿qué pasa? Se sienta y dice un descanso. Pero figúrese usted que cuando viene el descanso, ¿qué pasa? Se empiezan como a adormecer los pies, ¿no es cierto? Como que la fatiga se hace crónica. Y luego uno pregunta, ¿falta mucho todavía? La mente quiere llegar, pero el cuerpo, ¿qué pasa con el cuerpo? Un caballo, un burro, un patín, alguien que me cargue, hermanos. Dicho sea de paso, cuando va uno a la Zararagua y baja uno las escaleras, uno va pero a todo lo que da, ligerito. Come uno allá abajo, descansa uno allá abajo y ve las escaleras que hay que subir de regreso y uno anda buscando que le salgan alas de ángeles para llegar. No, hay que subir a gatas, pero hay que llegar allá arriba, porque no hay más. Vea lo que dice
Ponga una marca ahí en Hebreos y vea lo que dice el Señor a través del apóstol Pablo, la carta a los Filipenses. Y voy a pedir a las hermanas que cuando lo hayan encontrado, Filipenses 3. Capítulo 3, versículo 12, la carta a los Filipenses. Y luego los varones vamos a leer el versículo 13. ¿Ya lo tiene? Muy bien, primero las hermanas. Filipenses 3, versículo 12. Todas las mujeres presentes leyendo, y luego los varones, Filipenses 3, versículo 13. ¿Qué dice? Varón, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiendo a lo que está adelante. Todos, 14. Prosigo a la meta. Muy bien, pueden sentarse. Ahora, voy a ponerlo en un contexto o en una circunstancia. Del día que usted conoció al Señor Jesús hasta que usted muera, no sabemos qué tiempo hay. Repito, del día que usted conoció a Jesús al día que usted lo llame Dios a su presencia, o seamos llamados a la presencia de Dios, no sabemos qué tiempo hay. En ese lapso, usted no pretenderá haber alcanzado y haber vivido todo. ¿Verdad que no? Las misericordias de Dios, dice su palabra, que cada día son renovadas, nuevas. Cada día trae su propio bien y su propio mal. De tal manera que si tomamos estos versículos del apóstol Pablo, Pablo dice, aunque estoy ya próximo a morir, no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Yo sigo, aunque estoy en la cárcel. Aunque sé que me queda poco tiempo de vida, aunque sé que voy a morir pronto, yo sigo hasta el día que el Señor me llame. Porque tal situación contraria sería tanto como que a usted le dijeran, ¿sabe qué? Usted tiene una enfermedad incurable y le queda 1 año de vida. Y usted diga, Señor, ya me muero mejor mañana. No hay alguien que le pueda decir el día y la hora en que usted se va a morir, ¿o me equivoco? Entre tanto que llegara ese tiempo, usted tendría que seguir su vida hacia adelante, hacia adelante. De la misma manera, usted y yo tenemos una fecha de caducidad aquí en la tierra. ¿Lo sabía? Solo algunos. Revísense el cuerpo, ahí tiene la fecha de caducidad. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo esté. Y entonces usted pregunta, ay, ¿y no me hallo la fecha? ¿Dónde estará? Como los yogures. No, nadie sabe la hora. Nadie ha conocido la hora. Solo el Padre que está en los cielos sabe. Pero una cosa sí les digo, el día llegará. Y cuando anuncie el arcángel que más tiempo no habrá y aclare esplendoroso el día final, dice el hermoso canto, cuando allá se pase lista a mi nombre, entonces hay un tiempo, no hay una eternidad aquí en la tierra, hay un tiempo en el que partiremos. Y Pablo nos dice y nos recuerda que ese tiempo, ¿cuándo es? Por eso no pretendo haberlo yo alcanzado todo, dice Pablo. No quiero justificar que he hecho todo, prosigo ¿a dónde? A la meta, al día en el que el Señor me recoja. Y hermanos, durante ese tiempo muchas cosas pueden pasar, algunas buenas y otras malas. El problema es que durante ese tiempo tú puedes estar en la condición de Hebreos 12. Dice el versículo 7,
estoy en Hebreos 12:7, regresamos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Pero si se os deja sin disciplina, entonces sois bastardos y ¿qué? Y no hijos. Entonces, dice usted, ¿cómo comienza hablando el autor de fe? Luego, ¿cómo habla acerca de resistir hacia la meta? Y cómo ahora nos habla de disciplina. En este tiempo, desde que usted es llamado hijo de Dios hasta el tiempo final de nuestra vida, cometeremos errores y seremos corregidos, disciplinados. Cometeremos pecado. La palabra correcta es pecado. De modo que todo aquel que ha pecado, dice, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, el Hijo de Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar nuestros pecados. Sin embargo, la disciplina del Señor ha de llegar, porque somos hijos. Y todo aquel hijo participa de la disciplina del Padre. Y si usted se queda sin disciplina, entonces ¿qué? Ahora puede entender por qué mucha gente en el pecado vive hasta la muerte. Porque la paga del pecado es ¿qué? Y sin disciplina. Porque Satanás no disciplina a sus hijos. ¿Sabía usted eso? ¿Qué dice Satanás? Dale. Pero ya le pegué a mi mamá, ahora pégale a tu mamá, que se vea quién es el macho. Pues ya le pegué a mamá y a papá, ahora pégale al vecino. Y Satanás no pone límites. Mas la paga del pecado es la muerte. Pero Jesús a nosotros como hijos nos dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, entonces a nosotros ya nos disciplina. Con cuerdas de amor, dice el profeta, te llamé, te traje, te quebré la patita como oveja y te hice entrar en el redil, para que estuvieras bajo mi abrigo, bajo mi sombra. El Señor nos disciplina. Conociendo la disciplina, que aparentemente es fuerte y es dura de parte de Dios, porque Dios es justo, sin embargo, ninguna disciplina se queda sin recompensa, porque después damos fruto. ¿Se acuerdan del domingo pasado? Fruto, mucho fruto, y el que no da fruto. Versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que ella han sido ejercitadas. Ahora sí, vean todo lo que hay en el trasfondo para poder entender de manera clara, correcta, muy precisa lo que Dios está queriéndonos decir. Normalmente a veces enseñamos los versículos sueltos, pero sueltos no tienen la correcta participación del pensamiento de Dios. Ahora sí, tenemos fe, tenemos el camino del hombre, puestos los ojos en Jesús. Durante ese camino sufriremos, habrá cosas de gozo, habrá cosas de tristeza, habrá pecado, habrá disciplina, habrá corrección. Eso es la vida del cristiano. De tal manera, dice el versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas. Ahora sí, voltee con el que esté a un lado ahí y diga, levanta las manos caídas, levanta las manos. Miren, qué triste y qué vergonzoso es. Muchas veces el cristiano no levanta manos y la gente le puede dar mucha interpretación a levantar las manos. Pero quiero que vea usted conmigo el Salmo 144. Ponga una marca ahí en Hebreos 12 y vea conmigo versículo 1 y versículo 2. Un voluntario que quiera leer Salmo 141, versículo 1 y versículo 2. 141. ¿Dije 144?
141, por favor. Ok, entonces quiero que ponga usted atención. Dice, cuando estoy clamando a ti, recibe mi oración como ¿qué? Como ofrenda. Pero luego dice, mis manos como ofrenda, unas manos levantadas. Ahora, ¿por qué estoy haciendo un énfasis en este momento? Porque el versículo dice, levantad las manos caídas. En el deporte, ¿qué significa levantarle la mano al deportista? El que ganó. El que tiene la ¿qué? La victoria. Eso es muy común. ¿Qué significa tirar la toalla? El que se rinde. El que dice, ya no más. Hermanos, en la Biblia encontramos que mucho de lo que el Señor indica en cuanto a oración. En cuanto a oración, el Señor habla de postrarse, lo voy a ver más adelante. Rendición, rostro en tierra, pero manos levantadas. Y uno dice, ¿cómo manos levantadas? Bueno, no hay una parte de la palabra de Dios que nos diga literalmente que las manos tengan en sí un propósito o un significado. Pero podemos entender claramente que dentro de lo que el Señor le manda al pueblo a hacer y a obedecer, cuando el pueblo caminaba con Dios, era que ellos entendieran que su vista debía estar puesta siempre en Él. Eso está literalmente en la palabra de Dios. Pero también es cierto, hermanos, que el cristiano no veía las manos levantadas como una señal de estar en victoria, como levantando unas manos en el deporte. Cuando las manos se levantaban, era una dependencia de Dios. Mi fuerza, la fortaleza, la grandeza, el amor viene ¿de dónde? De arriba, en vertical. Alguien podría decir como una antena, como un wifi. La Biblia declara que hubo un pleito y había un hombre que cuando las manos estaban arriba, ¿qué pasaba con el pueblo? ¿Se acuerdan? Moisés. Y dice la Biblia que empezaron a notar que cuando a Moisés se le aguadaban las manos, se le caían las manos, ¿qué empezaba con el pueblo? Y Moisés, oigan, perdón. Aquí en este lugar les he contado yo de un hermano. El hermano se sentaba ahí cuando empezaba la reunión, no podía ver, estaba ciego. Pero desde que empezaba el tiempo de la alabanza, él levantaba sus manos. No le puedo decir qué tiempo, porque usted es el que sabe cuánto tiempo duramos alabando y adorando al Señor aquí. Pero nunca bajaba sus manos desde que empezaba la alabanza y terminaba la adoración. Él ya murió hace muchos años. Lo que trato de explicar, hermanos, es que es una condición del hombre con Dios. No vaya usted a andar por la calle con sus manos levantadas así diciendo, es que estoy sin. No, eso no. Va a parecer usted antena. No. El levantar las manos implica una señal de rendición, pero también de dependencia. El poder de Dios en ese pleito entre dos pueblos
los hijos de Dios y los que no eran hijos de Dios, parecía que estaba determinado en las manos. Y usted puede decir que el secreto estaba ¿dónde? ¿En las manos de quién? ¿Será? No. Pero la gente, ¿qué miraba? A las manos de Moisés. Moisés, Moisés. Y Moisés decía, ya acaben, por favor, ya no aguanto más. Y hermanos, estar en esta postura de manos levantadas, 20 minutos, 40 minutos, 1 hora, 2 horas, y las manos, por la gravedad, hay una presión, se caen. Cuando Aarón y el amigo de Aarón, Hur, vieron que cuando Moisés bajaba sus brazos, el pueblo, Moisés también lo veía, pero ¿qué hacía Moisés? Estaba cansado. Y Moisés decía, ni modo, pueblo, pues ahora lo van a surtir. Aarón y Hur vinieron inmediatamente e hicieron lo que hace el pueblo de Dios con alguien que se cansa. ¿Ayudaron a quién? A Moisés. Y entonces uno le detuvo un brazo y el otro el otro. El pueblo de Dios, hermanos, viene a la casa de Dios para escuchar la palabra de Dios, para fortalecerse en el Señor, para estar en comunión con el Señor, pero también para ayudarnos a levantarnos los brazos, animarnos a la dependencia a Dios, animarnos a estar enfocados en Dios. Por eso recuerde usted, no sé si usted lo está haciendo, si ya olvidó y abandonó a su discípulo, a lo mejor el discípulo está todo zarandeado, vuelva, háblele, ore por él, dígale, mira, yo estoy puesto contigo, te voy a acompañar en oración y no te desanimes, no te caigas, no te vayas a doblar. Versículo 9 de Josué capítulo 1 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas, no temas, pero después del temor que viene, ni desmayes, porque yo estoy contigo. Yo no te voy a desamparar, dice el Señor. Yo no te voy a dejar de sustentar, pero tu condición, tu actitud es dependencia hacia mí. Y por eso el autor de la carta a los Hebreos, cuando le dice al pueblo, parece que sus brazos están caídos, sus manos están caídas, el pueblo entiende de lo que él les está hablando. Porque la gente cuando oraba en las sinagogas, la gente cuando oraba en los lugares públicos, ellos adoraban levantando sus manos a Dios, señal de dependencia. ¿Qué dice la palabra de Dios allá en Primera de Timoteo, capítulo 2? Dice, exhorto que se hagan rogativas, versículo 8, que oren en todo lugar, levantando manos, ¿qué? Santas. Las manos santas son aquel corazón que no busca el poder de Dios como una ganancia propia o una ganancia particular, sino que ve, levantando sus manos, ve el favor de Dios para todos. El pueblo de Dios debe de estar siempre en comunión con su Dios, levantando manos caídas, levantando manos en señal de dependencia al Señor, puestos los ojos en Jesús. Esa es la condición del cristiano y no es posible y no se puede entender que una persona quiera llegar hasta el último día de su vida en la tierra sin depender de Dios. No podemos. Permaneced en mí, dice el Señor. Amén. Permanezca en el Señor. No se retire del camino del Señor. Y cuando alguien se canse y cuando alguien no quiera depender de Dios, ayúdelo. Levántele las manos. Me gusta entre semana, muchas veces hay hermanos que se escriben no solamente para chismear. Digo chismear hablando de las cosas que pasan, que
que son naturales de la ciudad, de los peligros, de los problemas, sino que, ¿y cómo has estado? ¿Y cómo te sientes? Y no te he visto en la iglesia, ¿y cuándo vas a ir? ¿Y cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu familia? Eso es ayudar al que posiblemente esté con las manos caídas y ya no busca a Dios. Y hermanos, eso se nota. Eso se nota. Voy a hacer un comentario aquí. Hermano José Carlos, ¿qué pasa cuando un reloj no da la hora puntualmente? ¿Qué está pasando? ¿Nos sirve un reloj que no dé la hora bien? Y tenía que estar a las 10. Me confié en el reloj, pero en mi reloj apenas son las 9:30. No es que el reloj se cansó. Dice el hermano, ¿ocupa qué? Mantenimiento. ¿Y se acuerdan el domingo pasado? ¿Qué es lo que usa el Señor para darnos mantenimiento? Poda. Ya lo veo muy embarejonado este muchacho. Ya no se ven las flores, no se ven las hojas, ya está lleno de cizaña, de maleza. Necesito. Y el Señor agarra la tijera, hermanos. Y cuando el Señor agarra la tijera, muchas veces es la disciplina de Dios, pero nos está dando mantenimiento. ¿Para qué? Para que funcionemos como debemos de funcionar. El reloj por sí solo no se puede dar mantenimiento, ¿verdad que no, hermano? Ay, este reloj filisteo, incircunciso, falso, hipócrita. El reloj nunca se va a poder poner a la hora por sí solo. Ya, voy a cambiar de reloj. Cambia usted de reloj, pero va a llegar el momento que ese nuevo reloj también. Y hay unos relojes que son de pila, y cuando se le acaba la pila, usted otra vez, ay, este reloj tan falso, tan hipócrita, tan esto. No, hermanos, usted está actuando como insensato. El reloj ocupa la mano del hombre para ser ajustado y ponerse a la hora y funcionar. Usted y yo ocupamos la mano de Dios. Y si usted se siente hoy de brazos caídos, de manos caídas, dígale al Señor, dame una podada, Señor. Dame mantenimiento. Mira qué hay en mí que no esté bien. Porque Dios está listo. Y dice la palabra que la poda produce fruto. ¿Cómo funciona un reloj bien aceitadito, de mantenimiento? No, hombre, usted dice, chulada de reloj. Cuando usted camina correctamente con Dios, se ve. Un árbol se pone más bonito. Cuando usted está caminando con Dios bien aceitadito, bien arregladito, a la hora no ocupa que le recuerden que hoy es culto del Señor, ¿verdad que no? Usted ya sabe. No ocupan que le digan, hermanos, vamos a cantar. Usted canta. No ocupan que le digan, hoy tienes que leer la Biblia, te recuerdo. Usted lee. No tienen que exigirle a usted, no se te olvide orar. Usted está tan firme, tan fuerte, tan fortalecido, que usted está con manos levantadas diciendo, Señor, yo aquí estoy, no me muevo. Y el Señor está derramando su bendición sobre usted. Pero cuando usted está de brazos caídos, la conexión se interrumpe. Y hace un momento cantamos, tócame con la tijera, Señor, llégame. Yo no sé si usted conoce gente. Tengo un amigo que es pastor, que yo pensé que él era calvo de nacimiento, porque siempre lo he visto calvo. Él es chileno.
Y dice, no, decidí ser calvo por mi voluntad. ¿Y eso por qué? Dice, porque me crecía el pelo, parecía nido de pájaros. No me entraba ni el peine. Me bañaba y el tiempo que el pelo estaba húmedo, hombre, yo podía echarme gel y hacer, pero en cuanto se secaba, quedaba aquello que un panal de abejas quedaba corto. Y luego dice, me gustaba usar barba. Entonces pensaban que era yo oriental, pensaban que era yo de Siria, de Irak, árabe. Y yo dije, no, no puedo peinarme. Y dos, parezco árabe, asiático, oriental, no, me voy a cortar el pelo. Y decidí ser calvo. Y ahora no me preocupo de peinarme, no me preocupo de que se me enreden los cabellos, que me quieren tirar un chicle a la cabeza, porque estaba tan grande que había gente adredosa que me aventaba algún cacahuate y ahí se quedaba atorado. Hermanos, cuando usted se siente que ya no está a la hora, vaya al Señor y dígale, Señor, por voluntad propia, córtame, Señor, tijeréame, pódame, levanta mis manos, aunque no tenga fuerzas. Número 2, estoy en Hebreos 12, versículo 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Híjole, hermanos. Hay una narrativa en el Evangelio que cuenta que había un hombre sentado junto al estanque. Ahí estaba, a un brinco del estanque. Y cuando el Espíritu Santo tocaba las aguas se movían. Bastaba con que el hombre, cuando las aguas se movían, se metiera al agua, y dice la palabra que al instante los enfermos eran sanos. No que quedó medio, no, sanos. El poder del Espíritu Santo. Ahora, no voy a hablar por qué. En la soberanía Dios había decidido que en aquel estanque las aguas se agitaran y había que esperar el momento, porque no había hora, no había fecha, no había día. Y había, según la palabra de Dios, había un hombre que todos los días esperaba el mover de ¿qué? De las aguas. Y hermanos, qué hermoso que aquel hombre, cuando veía que las aguas se agitaban, los enfermos caían en el agua y salían sanos. Amén, amén por el hermano, amén por el hermano, amén. Y ya llegó el día en que le preguntaron a este hombre, ¿y tú? Tú cuentas que el hermano, que la hermana, que el hermano, que la hermana, que la hermana, cuentas, ¿y tú? ¿Y saben qué dijo? No tengo quien me eche al agua cuando el movimiento llega por el Espíritu. No puedo. Estoy tullido, paralítico. No hay. Pasan por un lado de mí, se mete la gente al estanque y yo quiero. Mi madre, antes de morir, sus pies ya no funcionaron. Y muchos de los temblores, ahí se los aventó. Mientras cualquiera de nosotros puede salir corriendo del cuarto, pues ella tenía que quedarse ahí. Porque aunque la mente quisiera, los pies no responden. Y mientras los pies no responden, te pierdes la bendición.
Hubo ocasiones en que mi mamá siempre le gustaba venir al templo, pero tenía que usar silla de ruedas y que alguien la sacara de la cama a la silla. Y a veces estábamos aquí en el templo y con mi hermano Samuel decíamos, mi mamá no está. Y era señal de que alguien no había ido por ella. Y llegábamos a preguntar y mi mamá decía, acá estoy, vengan por mí. Y mi mamá quería estar en el templo. Pero si no había quien la trajera, hay creyentes que quieren la bendición de Dios. Amén. Quieren avanzar en el camino de Dios. Quieren vivir la vida cristiana que Dios ofrece, pero están paralíticos. Rodillas paralizadas. Las rodillas paralizadas, hermanos, no es otra cosa más que un contexto del corazón. Ponga una marca ahí y les voy a llevar al libro del profeta Isaías. Quiero que vea Isaías y le voy a invitar a ponerse de pie. Isaías 35. Isaías 35 nos habla claramente, fíjese bien lo que le voy a decir, nos habla claramente de la condición del hombre que no tiene su corazón bien alineado con el plan y el propósito de Dios. Entonces dice, versículo 1 y versículo 2. Leamos todos juntos Isaías 35, libro del profeta Isaías. ¿Qué dice? Se alegrarán el desierto, el yermo, y florecerá profusamente, y también se alegrará la gloria del Líbano. Ellos verán la hermosura del Dios nuestro. Puede sentarse. Fíjese bien lo que dice. Versículo 1. ¿Se alegrarán quiénes? ¿Quiénes? ¿Quién quiere pensar en un desierto alegre? Ay, estoy feliz que vivo en el desierto. Mire, nadie vive feliz en el desierto. ¿Y se alegrará quién? ¿Quién es feliz en la soledad? Pero el profeta está hablando en tiempo ¿qué? Futuro. El profeta está utilizando el futuro en la palabra y lingüísticamente él nos está llevando al presente. Nosotros pensamos en el desierto de hoy, en la soledad de hoy, y él nos está poniendo en el presente, en el desierto de hoy y la soledad de hoy, pero con Cristo en el futuro. Y dice que en el futuro, con Cristo, el desierto y la soledad, ¿qué? Se gozarán. Ahora, esta figura de gozo, esta figura de alegría, porque aparece en el versículo 2, la figura de se alegrará y cantarán con júbilo, tiene que ver, hermanos, a la condición de nuestro corazón. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, éramos un desierto. Amén. Un desierto, vacíos, una soledad profunda. Quizás tratando de recuperar la soledad, de recuperarse de la soledad, de la ansiedad, de la tristeza, de la nostalgia, pero de una manera equivocada. Sin embargo, dice la palabra de Dios, el libro de los Salmos, que la tristeza se convierte en gozo y el llanto en alegría. El único que puede hacer eso, ¿quién es? Es Jesús, cuando viene a tu corazón. ¿Qué hace que David dance entre la presencia del pueblo, siendo el rey, y ponga su voz de júbilo y se alegre? Porque el arca del pacto de Dios está entrando a la ciudad
Y al momento que está entrando, aquellos hombres se vuelcan de júbilo y de alegría. En el momento que Jesús está entrando al corazón, el desierto y la soledad cambia. Lo pesado del yermo y lo frío del ambiente se torna en alegría. Y dice, ellos verán la gloria ¿de quién? De Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Ellos, hablando del desierto, de la soledad, del yermo y todo aquello que florece en condiciones inhóspitas, en condiciones que no pueden tener claridad. Sin embargo, Dios transforma la roca en algo fértil, en algo que produce agua. Y eso somos nosotros. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros venimos como hijos de Dios, Dios transforma todo. Dios destruye toda tristeza, todo dolor, y lo cambia por alegría y por gozo. Pero continúa el versículo 3 y el versículo 4. Póngase de pie nuevamente. Estamos levantando rodillas. Versículo 3 y versículo 4 de Isaías. ¿Qué dice? Fortaleced a los de corazón apocado, esforzaos. Hasta ahí, pueden tomar su lugar. ¿Qué dice el versículo 3? Dice lo mismo que el autor de la carta a los Hebreos. Levantad las manos cansadas, fortaleced las manos cansadas, ¿y qué? Y las rodillas paralizadas, hay que moverlas. Entonces, viene el versículo 4. Ahora hay que hablarle al corazón. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución. Las rodillas paralizadas, hermanos, son aquellos que se cansaron y se fatigaron ya y dijeron, yo creo que ya hasta aquí, yo ya no puedo más, yo ya no lucho más, yo siento que ya Dios no va a hacer nada por mí, y ahora sí, ya que venga un temblor, me caiga la casa encima y me muera. ¿Se acuerdan quién dijo eso? Elías. A Elías se le cansaron las manos y se le paralizaron las rodillas. Elías le dijo al Señor, Señor, ¿qué no te das cuenta que si yo regreso, me van a matar? No solo me van a matar, sino que voy a hacer la blasfemia de tu nombre, porque me van a decapitar y voy a ser avergonzado entre todos los profetas de Baal, y Baal se va a llevar la victoria, porque la reina y el rey quieren ver al profeta destruido, muerto. Así es que, Señor, si tú eres afable, misericordioso conmigo, mira, llévame. Ya te maté 450 profetas, ya causé persecución, ya dije las palabras a este pueblo, yo ya, Señor, ya. Y dice la palabra que se metió en una cueva, ¿a qué? A descansar. Rodillas paralizadas. Él dijo, ya en la cueva, ya aquí. Y el ángel del Señor se le presentó y le dijo, come. Y él dijo, qué a gusto. Dormir y comer. Dormir y comer. Pero una palabra del ángel de Dios fue, porque gran camino te queda por caminar. Oh, Señor, no, ya, quedamos que ya me iba a morir. No. Señor, llévame. Y usted se pone espiritual. Señor, yo ya estoy listo para irme. Ya, ven por mí. Y el Señor dice, no. Señor, es que yo ya hice todo lo que iba a hacer.
Y Elías, le dijo el Señor, todavía quedan junto contigo, hay miles que están dispuestos a honrar mi nombre. Vete. Y Elías se fue. Otro personaje. ¿Quién fue? Antes de Jonás. Daniel. Daniel, había el rey sentenciado que todo aquel que adorara al ídolo ganaría su vida, mas el que no adorara a la estatua, mas el que invocara otro nombre que no fuera proclamado sobre el reino, fuera echado ¿en dónde? Al foso de leones. Y Daniel dijo, bueno, usted no ve a Daniel clamando, llorando, Señor, que no, que el rey se apiade de mí, que el rey. Daniel dijo, que me coman los leones. Usted no ve a Daniel peleándose con la gente por no estar en el foso de los leones. Usted ve a Daniel estando listo ¿para qué? Y Daniel es echado. ¿Qué cambia el cuadro de Daniel con el cuadro de Elías? Daniel sabía que hasta que el Señor no lo retirara de la vida, los leones iban a ser impedimento. Cuando sus manos están levantadas y sus rodillas están fuertes, hermanos, usted le dice vamos a caminar 5 horas y 5 horas. Cuando sus manos están fuertes y sus rodillas están fuertes y le dicen ahora vamos a postrarnos y orar de rodillas, usted dice. Yo un día me pegué en un huesito aquí en la rodilla. No sé cómo se llama ese huesito, ustedes sí saben, pero duele. Ay, me dolía este huesito aquí. Y me habían invitado a predicar a otra congregación. Y mientras estábamos ahí, yo me daba masaje ay, me dolía mi huesito. Y yo estaba ahí. Y dice el hermano, vamos a orar, pero vamos a orar todos de rodillas. Y el huesito. Y entonces yo dije, no, yo no voy a orar de rodillas. Voy por esta pierna rebelde, voy a orar parado. Y me dice el hermano, venga, vamos a arrodillarnos aquí. Y yo la rodilla que la traía, dije, bueno, me voy a arrodillar. Y el hermano se aventó una oración, que entre oración yo le daba masaje a la rodilla y le hablaba a la rodilla y ya me hacía de un modo y ya me hacía de otro. No, yo estaba súper incómodo con mi rodilla. Cuando me senté en la banca, yo quería poner el pie en algo alto así porque me dolía mi rodilla. Y yo dije, me paré a predicar y cada que pisaba me dolía mi rodilla. Y yo dije, este dolor de rodilla y hermanos, era que me había golpeado solamente con una esquina mi rodilla. La hermana lucha con sus pies. Qué difícil es un dolor de rodillas, de piernas. Pero hay algo que me vino a la mente cuando estaba en medio de toda esa lucha que ya había predicado, y que dije, pero puedo caminar. Pero puedo caminar. Aún con el dolor, puedo caminar. Me puedo sentar, me puedo parar, aún con el dolor. Porque hay gente que no
puede caminar. Si usted es hijo de Dios y tiene problemas, gócese aún con los problemas y camine. Y dele gracias a Dios que su corazón se está esforzando a pesar de que sus manos están caídas, a pesar de que sus pies, sus rodillas están paralizadas. Usted está moviéndose, caminando y dice: Señor, me duele lo que estoy viviendo, me duele lo que está pasando, pero no dejo de caminar, prosigo a la meta. Ese es Pablo. Ese es Pablo en la cárcel. Pablo lo visitaban los hermanos, Pablo llegaba a la gente a hacer oración, Pablo escribiéndole cartas a las iglesias, Pablo sufriendo la cárcel, pero caminando, moviéndose, yendo hacia adelante. Y hermanos, nosotros muchas veces al primer dolor, a la primer molestia, ya decimos: no, una incapacidad de 3 días. Y con el Señor metemos las incapacidades de 6 meses. Es que el Señor sabe que no ando bien, que ando medio mal. Póngase a cuentas con el Señor. Esfuércese, porque tiene que ver con el corazón. Y Dios va a venir con retribución. Dios vendrá y te salvará, dice el versículo 4. Entonces, versículo 5, los ojos de los ciegos, ¿qué? Estoy en Isaías 35. ¿Qué es la promesa de Dios? Entonces los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos, el cojo saltará como qué, y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar será seco, se convertirá en estanque, y el sequedal en la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y de juncos. Allí habrá calzada, camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, es que mientras usted esté camino con el Señor, usted no se va a extraviar, usted no se va a perder. Las fuerzas le van a mermar, los problemas lo van a querer doblar y poner de brazos caídos, de rodillas paralizadas. Sin embargo, el Señor dice: levanten las manos y fortalezcan sus rodillas para que caminen. Y aquí está el premio del Señor. Los redimidos de Jehová, estoy en el versículo 10, volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, huirán de la tristeza del gemido. Esa es la palabra de Dios, hermanos. No se mortifique usted. ¿Qué pasará? Tenga la seguridad que Dios está con usted. Las fuerzas se nos van a terminar, pero prosigamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Y por muy difícil que sea el camino, no se desanime. Dios está con usted. El mal abunda sobre la tierra. La maldad se ha multiplicado. Y probablemente tú has sufrido los embates de la maldad. Y tu corazón se siente perturbado, afligido, desesperado. Sin embargo, Dios te está llamando hoy a que levantes tus manos y digas: Señor, esto que está pasando no va a cambiar mi gozo delante de ti. Tú vas a poner un camino nuevo. Tú vas a dar agua en medio de la roca. Tú vas a fortalecer mi vida de tal manera que van a venir fuerzas sobre mí. Yo lo creo. No quiero estar postrado. No quiero estar ahí atribulado solamente viendo cómo los demás disfrutan y yo no puedo disfrutar de tus bendiciones, mi Dios. Pero hay algo que usted debe de hacer. Usted debe decidir en el nombre del Señor levantar sus manos y mover sus rodillas. Usted es el que debe de ponerse en manos del alfarero para que el Señor arregle, así como el mantenimiento del reloj, que el Señor nos ponga a la obra.